Quiero saludar a Alejandro Cacase, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Vamos escuchando repercusiones del decreto de Javier Milei. ¿Cómo está, diputado? Gracias por atendernos. Buen día, Franco. Lo saluda. Franco, muy bien, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Mandato cumplido Gracias. y ahora secretario parlamentario del Bloque CR. Bueno, ¿y qué mirada tienen sobre el decreto de Javier Milei? Mira, la verdad que hay una gran cantidad de proyectos que nosotros hemos presentado desde la UCR, desde Juntas por el Cambio, que van en línea con muchas de estas disposiciones que están en el decreto, en el sentido de regular, de establecer normas para lograr la libre competencia, en el sentido de buscar la inserción de Argentina en el mundo económicamente. O sea, va en un sentido que tiene que ver con lo que en estos años hemos defendido económicamente en el Congreso. Por supuesto, sorprende la dimensión del decreto de necesidad de urgencia, porque normalmente se dicta un decreto en un tema porque hay una emergencia o una urgencia precisamente y hay que hacerlo ya. Acá, en este caso, obviamente que no se dan los supuestos de que el Congreso no pueda tratarlo, porque el Congreso acaba de venir de sesiones preparatorias, eligió sus autoridades, se está organizando en todo y está esperando las leyes de convocatoria y perfectamente podría sesionar. En ese sentido, creo que hay un abuso de la excepcionalidad cuando el Congreso Para que podría todos entiendan, perfectamente. Cacase, este decreto necesita que el Congreso lo apruebe o lo desaprueba por completo. No puede opinar sobre cada uno de los artículos, tiene que ser cerrado, o aprueba o desaprueba. Claro, ¿no? La ley que reglamenta los DNU, que es del año 2006, habla de aprobar y rechazar, y no se ha previsto nunca que eso sea hecho parcialmente. También es cierto que nunca había venido un decreto que trate tantas cosas en simultáneo, porque este decreto deroga 300 leyes, modifica otras tantas, tiene Mm. 360 artículos. Entonces ya empiezan esos cuestionamientos e inquietudes, de decir, bueno, pero ¿qué pasa si en algunas cosas se está de acuerdo y en otras no? Me parece que eso va a llevar a una discusión sobre cómo aplicar ese punto de la ley, porque por ejemplo las leyes se pueden promulgar parcialmente y no promulgar en otra parte o vetarlas en otra parte. Entonces, ¿por qué sería distinto respecto de los DNU? Pero bueno, esto sí ha puesto en shock al Congreso en el sentido de decir todas estas que son potestades legislativas y tendrían que ser discutidas ahí, ahora el presidente las anuncia y no tienen vigencia en lo inmediato, sino dentro de 8 días por su publicación, es decir, que tampoco la urgencia era tal, pero tiene lógica eso, porque sería increíble que hoy se despertaran todos a tener que aplicar leyes que prácticamente no han tenido el tiempo ni de leer. Pero entonces, esto fue publicado en el boletín oficial anoche, ya a las 12 de la noche. ¿Tiene vigencia dentro de 8 días? Claro, porque la ley dice que salvo que se determine el día de vigencia, el Código Civil estipula en una norma que va a tener vigencia a partir de los 8 días de su publicación. Porque imagínate que para las empresas, por darte un ejemplo, el mercado de la salud, que ha sido transformado con esto, porque se ha desregulado, pueden las entidades de medicina prepaga captar directamente a los afiliados de obras sociales, compiten en los precios con las obras sociales, se desregulan los precios de esa medicina, o en la ley de alquileres que se deroga eso y se pueden estipular contratos en dólares, se Ujú. pueden estipular contratos por otros plazos. Bueno, todo esto requiere adaptaciones en el mercado que mínimamente lleva el tiempo de quienes están en el sector poder leerlo, verlo y cómo adaptar. Porque en eso tiene lógica que tenga unos días, pero así como uno puede decir, bueno, hay que esperar unos días para aplicarlo, también puede decir, bueno, ¿por qué no se mandó al Congreso para que se discutiera? Pero en el fondo creo que hay que analizar si uno está de acuerdo con las Podemos medidas o estar no. 20 años discutiendo estas 300 leyes que reforma el Por decreto. En supuesto, serio lo pero digo, ¿eh? es 20 así es años como discutiendo en el Congreso 20 leyes, bueno, 300 claro, leyes. así funciona una república, obvio. Sí. Pero yo lo que dije anoche de una lectura rápida, de ver los puntos anunciados, de comenzar a leer la norma, dije, la verdad, estoy de acuerdo en un 95% de las disposiciones. Y ahora quienes estén en la comisión bicameral de trámite legislativo, que es la que dictamina sobre los DNU, va a tener que, como vos decís, aceptar
la validez o invalidez del DNU y aceptar o rechazar el decreto. Si vos me preguntás a mí sobre el fondo del decreto, sobre estas medidas que estamos anunciando, en su inmensa mayoría me parecen medidas correctas y que eran necesarias para desregular la economía o para hacer que la economía funcione de manera más aceitada, en competencia, con el ofrecimiento libre de los bienes y servicios, y que de esa manera se acomode el funcionamiento de las actividades económicas. Hay otras cosas que no están en el decreto porque está vedada la materia impositiva electoral, y eso ya se espera en las próximas horas un envío al Congreso del proyecto de ley. Se filtró, por ejemplo, el proyecto de ley sobre lo fiscal, que estipula una moratoria, blanqueo, restablecimiento del impuesto a las ganancias, anticipo de bienes personales, y por el otro lado en el electoral está la idea de derogación de las PASO e instauración de la boleta única, que eso sí, como no puede ser materia de DNU, lo van a enviar al Congreso como proyecto. Al Congreso de la Nación, exacto. Alejandro, me tengo que ir a las noticias. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Franco. Hasta luego.